Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Que hablamos del bautismo de un etíope desde el versículo 26 hasta el final, que sería hasta el versículo 40. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Bueno, hasta ahí hemos hecho ya en los cursos anteriores nuestra explicación, nuestra reflexión. Ustedes pueden acercarse también de nuevo a los otros materiales de nuestro estudio bíblico de todos los días. El ángel del Señor. Upeago y Yeina Peñan de Yara, Nañandere Yaya lleva Peñan de Yara, hoy Meñan en Nive, Peñan de Yara o Guatá, Ñanendie. Y entonces es Dios, el Señor, el que habla con Felipe. Y esto siempre hay aquí, se nota esta teología, ¿verdad? El de los ángeles, es decir, la presencia de Dios, pero es un Dios que se manifiesta a través de estos seres enviados por Dios. Ángelos quiere decir enviado, ¿verdad? Pero upea coñan de yara oígina o uñe monguetaje y peñan de apunto ume peñan de coebe o esa cañan de iñandemba epa ya pona jamoto bañan de yaguatana. Levántate y ve hacia el sur. Aquí luego ya está el elemento número 1. Epun a emañaque Felipe. Recuerden que Felipe tuvo un trabajo maravilloso de evangelización, de anuncio del querigma entre los samaritanos. Y conste que los samaritanos, por el aspecto histórico, ya hemos presentado en otros cursos bíblicos, ella que era la lleva. Había rivalidades, había dificultades en cuanto a la interpretación también de la palabra de Dios, en cuanto a la interpretación de todo lo que significa, ¿verdad? Entonces, el tomar la misma palabra de Dios, la revelación de Dios mismo. Y aquí está diciéndole el Señor: levántate ahora y pon ahí te dilar ella poagina 100%. Dice que todo el mundo le aplaudían, le querían. Al oírlos, ellos oían por Felipe, que estaba entre los samaritanos, y ver los milagros que hacía. Entonces, que era bastante eficaz la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que él estaba transmitiendo. Entonces, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Entonces, 100%. Entero de teo llevo pete, lleva esa cuaje y pone tebio goya página. De ahí la pieza entender la de conseguir y más todavía en un pueblo en donde, de cierta manera,
no es que están tan de acuerdo en cuanto a la teología o en cuanto a aquello que significa el seguimiento, la comprensión, el descifrar, el entender, en el hacer una exégesis de los textos bíblicos, ¿verdad? Pero sin embargo, le reciben muy bien, porque ellos primero oyen, quiere decir que quiere decir que quiere decir que dice algo de la experiencia de lo que él está viviendo, y eso hace que llegue al corazón, ¿verdad?, de las personas. Es como Dios acompaña, es como Dios toca el corazón de cada hombre. Y después dice, al ver también los milagros. Quiere decir que Dios obra a través de nosotros. Recordemos que la teología de Lucas es mostrarnos que estamos en este tercer momento. Este es el famoso, ¿verdad?, tercer momento en que el Espíritu Santo trabaja. En cuanto que el Padre ha trabajado en el Antiguo Testamento, el Hijo, la redención, el Evangelio de Lucas, ahí nos muestra el tiempo de Jesús, y ahora entonces el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja? Y es la encarnación en la iglesia, encarnación en la comunidad. Upeha dice, ñandeko anga yakueana, ñandeko anga ñamumuyana, ñandeko anga ñamungueana, hayapona be ñande yara o yerureba de cueñande. El reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en el Evangelio. Hapeneko anga vemos arambiana, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, todos estos elementos que nos va transmitiendo el Evangelio de Jesucristo se tiene que realizar a través de los misioneros, es decir, a través de nosotros, a través de los alter Christi, ñande coanga la otro Cristo y lleva, coanga ñande ye cuacata peña de yaro yirura ñande hamba eisa ñande ye cuacana, y justamente desde la palabra de Dios, conociendo el Evangelio. Y aquí, de nuevo, el Señor que actúa y actúa en nuestro corazón es Iñandeina. A Beñande a Toñande Noy, así como a Felipe, y le dice, levántate, ve ahora hacia el sur. Cambia de dirección. Hoy norte, en Samaria. Ahora entonces cambia de dirección y dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él
Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y por la intereía lleva Peñande Yara, Oñejay Señandé en este tiempo. Leemos del libro del Génesis, capítulo 11, del 1 al 9. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y vamos a coserlos. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y alquitrán en lugar de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, con un solo pueblo, con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Y así continúa la palabra de Dios. Como la torre de Babel. Babel, balbucear, Babel. Entonces, la confusión de las lenguas, que va en forma después totalmente diversa con lo que nosotros vamos a tener en el Nuevo Testamento, con la Pentecostés, que es el entendimiento. Uno habla una lengua y el otro le entiende. Aquí todos hablan lenguas diferentes y nadie se entiende. Pero ¿dónde está el error, queridos hermanos? Primero, el construir una torre que llegue al cielo. Nosotros queremos hacernos como dioses. Lo que ya hemos reflexionado ayer hoy en el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El hombre que quiere subir a lo alto, quiere sustituir a Dios. Hoy en esa condición. Queremos sustituir a Dios con nuestras riquezas, con el poder, con el afán del dominio contra los demás o sobre los demás. Y este es el error del hombre. Y entonces ¿por qué? Porque ahora soy yo el Dios. Y entonces el hombre que tiene siempre está confabulando y que quiere subir allá a lo alto de esa torre para decir Checo, haga la mandá. Incluso tiene otra palabra muy interesante, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Y así sustituyeron, dice, por las piedras por ladrillos. Aquí quiere decir que nosotros, el ladrillo hecho del humus, del Adán, del Adamá, quiere decir los principios y los valores netamente humanos.
Vamos a sustituir con los valores humanos las piedras. Las piedras significan las leyes de Moisés, los mandamientos de Dios. Vamos a sustituir todo lo que Dios nos pide por preceptos y mandatos humanos. Es lo que está pasando en nuestra sociedad. Queremos sustituir a Dios. Queremos sustituir con nuestras leyes. Ahora la creación, cada uno puede hacer lo que quiere. Vamos a hacer estas leyes de género y no sé cuántas cosas más. Esas son leyes humanas que nosotros decimos, esto, ¿cuál añadera japonata? Yandeya y botajaisha. Y es todo lo contrario, queridos hermanos, lastimosamente. Pidamos volver a Dios, entendernos entre nosotros, no dispersarnos, fortalecernos en la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento y reflexionamos nosotros este libro de los Hechos de los Apóstoles. No nos olvidemos que aquí el protagonista de todo este libro, el que tiene la acción, el number one, es el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Lean con esta clave de lectura. Todo lo que va sucediendo lo mueve el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entonces que llega al corazón del hombre. Es el Espíritu Santo que llega al corazón de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Jesús, de los secuaces. Entonces, upebe oñe bueno ayepa oñandu hikwai. Upebe acuera oñe bueno y akunu hikwai. Apepe opocorile peñan de yara oku emagato hikwai. Oñe bueno momosarambio y cuarca peñan de yara entero ave. Y así dice. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Eso es lo que nosotros habíamos visto en Samaria. Pero ahora, después de este trabajo maravilloso que había hecho Felipe, esto es como sacarle, decíamos en nuestros cursos anteriores, en YouTube van a encontrar todos los cursos anteriores sobre este tema. Cómo Dios nos quita de esa situación tal vez muy cómoda en la que nosotros ya estamos, porque a ver, de yayuña, yepunuña, evangelizar, yamosarambi, de yarañe, entero, eteo, yepopeteo, yapaz y cuayañandeo, pues ya ay. Pero después ya comenzamos también nosotros a acomodarnos, porque, ojo, ponan bañande. Aquí en Samaria parece que eso está sucediendo. Y ante estas situaciones que Dios le llama y le dice, Felipe, levántate y vete hacia el sur. Cambiar direcciones y sobre. Dere imagina curia hacia el norte, hago an esa va. Y ella la gente, llevole a la vuelta, y la gente, llevole a la vuelta, bueno, opeaina. A veña de ya llevende, en mañana otro lado, hago an ninde sarai, vendrá pues hueve mía, upea umia cuera, hoy coteme a ve y veñan de yarañe. Peñan de yarañe es un guajana entero de te a ve upeare con anga EJC hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es el camino que nos conduce entonces hacia nuestros hermanos que necesitan. Recordemos que toda esa región, Gaza, filisteos, o sea, dentro de una historia de Israel, el que conoce, el que sabe, el que lee todo el Antiguo Testamento conoce cuál es la situación que se presenta en esta tierra. Y le dice, baja de Jerusalén hacia Gaza. Quiere decir que aquí estamos llegando en un tercer momento. Cuando decía, vamos a comenzar por Jerusalén,
siguiendo luego por Judea, Samaria, aunque te hueve ya es Samagurimba, ese va Felipe, o va por huevena, con o pamo ve, con Jerusalén, peares a Satan, ya moñe por un llegada pe Jerusalén, ya hata con hacia Gaza. Estamos hablando ya de los pueblos paganos. Tenemos que abrirnos el evangelio es católico, ya de ya lleva ya cuama va país palabra católico. Palabra católico, católica significa siempre la apertura de la mente y el corazón a todos, a todos. Veandas ahí sectas ahí se vea. Veandas ahí coño botella tiene ese grupo mío, ahora cueste ave, ya lo apamago ave, ya no invamos a oriente, no. El católico, la catolicidad quiere decir la apertura, la universalidad. Es esa capacidad y esa fuerza entonces de encontrar y de reunir a todos para poder encauzar el Evangelio de Jesucristo. Levántate, vete entonces hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, la universalidad. Es un camino desierto. La palabra midbar, o si no el desierto, puede significar un camino de soledad, puede significar un camino árido, puede significar un camino también de reflexión, un camino en donde nosotros llevamos la palabra de Dios, pero como misioneros, volvemos enseguida con más Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia católica. Muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos, todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos, como católicos que buscamos llegar a la santidad. Y bueno, hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo. Es un tema que está sonando mucho, estamos escuchando mucho, pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencias, que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia, como matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Y realmente es un tema que es muy actual, muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy. Yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida. Comencé participando en esas charlas cortas que ella da de 3 días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras, en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro, ¿verdad? De ese amor de Dios por sobre todas las cosas, el amor de Dios sin importar cómo soy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, ese amor que no depende de mí, sino que es un amor incondicional, un amor que realmente, así como dice San Pablo, lo soporta todo, lo da todo, ¿verdad? Y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio. Después, a partir de ahí, también participé en el retiro largo, vamos a decir, que es de más meses. Si bien no pude participar activamente, de vuelta siempre quedan en mi corazón
ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea, nos piensa, nos piensa como una persona única, irrepetible. No hay dos personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así. Y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona, en lo que a uno le toca vivir. Y eso cambia mucho, marca mucho. Por eso es que yo desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz, desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero, de 8 a 19 horas, con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba, con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados, para que sientan ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos, al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles. Así que les esperamos a todos y nos vemos ahí. Y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo cómo nace, quiero hablarte de una persona en especial. Ella es Rebeca Barba, apasionada por la teología del cuerpo, porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas. Una vez que ella se encontró ella misma con el amor de Dios, ella empezó a profundizar sus estudios, estuvo estudiando en Estados Unidos, Italia, bueno, por varios lugares. Y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre, como mujer, como la imagen que Dios creó a través de su amor, ¿sí? Ella va a estar aquí en Paraguay, eso es una gran invitación que queremos hacerle. El 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro, sería un retiro abierto. El 18 inicia a las 8 de la mañana, va hasta las 19 horas. Cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas. Ese fin de semana va a estar lleno, va a estar cargado del amor de Dios, de las enseñanzas que la Iglesia nos da a través de la teología del cuerpo y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús, mi vida nueva en ti, Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. El Papa se reunió con los responsables del sostenimiento económico de la Conferencia Episcopal Italiana. Su presidente, el cardenal Matteo Zuppi, hizo reír al Papa diciendo que cuando uno es rico pero no tiene amor, se vuelve estúpido. Francisco retomó las palabras del cardenal en su discurso. Di passaggio ho detto la parola indifferenza. Credo che questa è la malattia più brutta che possiamo avere, diventare indifferenti, asettici dei problemi degli altri. El Papa elogió el cambio de mentalidad en la gestión económica de la Iglesia que están generando los procesos de escucha y participación de los cristianos. Il processo sinodale sta facendo emergere questa presa di coscienza diffusa e nello stesso tempo necessaria, cioè l'esigenza di mettere da parte certi modelli sbagliati. Aunque el Papa procura no inmiscuirse en los asuntos italianos, es el obispo primado del país y se reúne a menudo con su conferencia episcopal. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe
de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con ñande yarañe. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Es el bautismo de un etíope. Subrayando elementos que me parecen esenciales y fundamentales, porque con ambas diga tú y la ñandere sara y ese papeñan de yara ñandere no y ñande arbi pepe guatana con ambas con ape perajana entero betea pepe pe esa cámara peje esa cámara. Vayan por ese camino que va hacia el sur, que va de Jerusalén a Gaza, del centro. ¿Se acuerdan que Jerusalén es el lugar donde Dios se va a revelar? Iba el Antiguo Testamento. Los libros históricos sobre todo nos presentan bien esta teología, que sigue como seguidores de Jesús y guapones que venían de Yara, de Yemenes, estaban llamando y sobre todo estos elementos. Hakoanga hoy coparire lleva hoy sai quay honye penuye bandu agüero mandu ay quay ba eva loy quay ba peñan de Yara omombe uwe quay ba eva iba quay hetanya de ñembo e coño di eta ya leva quay lleva hakoanga ya ye sa kwa pe hekobe pe moile hoy kwa quay anga ba eko anhinara haupeare ñande ko anga ye pe kuibana hako anga ñande jahara ese haya mosaran bien ye kwa cantero de es un camino desierto. Entonces, es un camino de lucha. ¿Se acuerdan que Jesús mismo, cuando comienza su evangelio, tanto Mateo, tanto Lucas, tanto Marcos, nos presenta que Jesús baja al desierto, ¿verdad? Ese lugar donde tiene que pasar en oración, ese lugar de preparación, ese lugar donde Él mismo se encuentra consigo mismo. Encontrarse consigo mismo. Encontrar lo que Dios quiere de nosotros y también al mismo tiempo que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Va imagina la oipotaña de ella Mozarambi, va oipotaña de ella de la pisacuera, upea coñandera ella lleva ya cuana ñamuingue beñande ñandere cobepe. Versículo 27 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles dice: Él se levantó y partió. Qué linda que es esta frase. Nosotros decíamos aquí, encontramos 6. Él se levantó y partió. 5 te digo. Él se levantó y partió. 5 palabritas aquí que encontramos que nos ayudan a que nosotros podamos entender cuál tiene que ser la actitud del cristiano. Porque en el fondo, esta frasecita, Él se levantó y partió, y señan de Gina, pejenduque va a ya po ave Felipe upea la pepe ya pona ave ñande yara pendere noi peje ya a todas las comodidades, la pende aire acondicionado, la pepe injabe o lo que sea, lleva o todas sus riquezas y ahora entonces ponerse al servicio de la gente. ¿Cómo nosotros vamos a ayudar verdaderamente para que la gente pueda salir adelante, pueda salir a flote, pueda formarse, pueda entregarse, ¿verdad?, totalmente a la evangelización? Él se levantó y partió. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace. Un eunuco etíope, había presentado mañana de Gina, lleva. Ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Pero hay algunos que nos hablan, por ejemplo, el eunuco. Interesante algunas interpretaciones. El eunuco pues, es aquel que fue castrado. Pues castrado, pues con tú ya lleva itaira y tallera, diga tú. Pues el eunuco, entonces ya llega a y bueno, pero sin embargo, ante esta situación que nosotros sabemos bien, el autor sagrado al presentarte
te quiere decir que esta persona, de por sí, el eunuco, es alguien estéril. Entonces te está hablando teológicamente, te está hablando de una esterilidad espiritual. Te está hablando de una esterilidad que da yayapoima de vejina, o sea, se refiere al Antiguo Testamento, o se está refiriendo nada más y nada menos que al judaísmo, porque este viene a Jerusalén. Se nota que es entonces alguien que sigue, ¿verdad? Pero así al pie de las letras, el Antiguo Testamento. O peregrinación, o lleva, co eunuco, coa, o ula, o ñembo es mío, o ya por la peregrinación Jerusalén, hago anga, o para ir la peregrinación con anga, o jo lleguena, o guapila y carruaje. Upeaco dice, este que estaba ahí, pero de una manera estéril, sin producir nada, sin embargo, sigue en su comodidad. La guapila de carruaje, vego dice, vea, Yandego ve carruaje, ya hay por uno ve palabra pe medio hipogilento oía y lleva. O sea que en síntesis y pona oinde, dendere ya puimba de vejinare guapín de carruaje veco. Bueno, entonces vamos a seguir reflexionando sobre esto y volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Retiro espiritual. Una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del cuerpo. En el Salón La Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981 38 90 68, 0972 90 25 91, 0971 618 002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del cuerpo. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Durante su viaje a la República Democrática del Congo, el Papa tuvo un encuentro con jesuitas cuyo contenido ahora publica la Civiltà Católica. En su entrevista, Francisco lamenta que todo el mundo esté en guerra y pide visibilizar los conflictos en Ucrania, Siria, Yemen y Myanmar. Pero las declaraciones del Papa que más han llamado la atención son sobre el ministerio petrino. Francisco ha dicho explícitamente que el papado debería ser de por vida si ninguna enfermedad impide una correcta gobernanza. Y añade que si en vez de continuar esta tradición histórica estamos solo pendientes de los cotilleos, deberíamos cambiar de papa cada 6 meses. Francisco ha revelado que cuando se encuentra triste, su gran consuelo es la gente sencilla que cree. Los llama al pueblo de Dios pecador, pero creyente, y pidió a los sacerdotes que fueran pastores en vez de abades o clérigos de Estado. El Papa descarta la posibilidad de que el Congo celebre un sínodo como el de la Amazonia, a pesar de que sea una región ecológicamente similar. Aún así, reivindica la riqueza del rito congoleño con el que celebró la Eucaristía en el país y otras 2 veces en el Vaticano. Lo llamó una obra de arte litúrgica y poética. La Civiltà Católica también publica otro encuentro del Papa en Yuba, con jesuitas de Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Uganda, Kenia y Tanzania. Les dijo que la cultura cristiana no es de partido único, ni consigue su fuerza a través de la uniformidad. Matizó que implica la capacidad de discernir y vivir el mensaje cristiano. Por último, Francisco señaló que los cristianos de hoy deben aprender a vivir en un contexto pagano que no es demasiado diverso del de los primeros cristianos. En medio del pueblo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Hastiados de la febril vida bohemia de Florencia, los 7 amigos Bonfilio, Alejo, Maneto, Sóstenes, Buonayunta, Hugo y Amadeo, todos ellos jóvenes y acaudalados comerciantes, se refugiaron en la oración. Y mientras rezaban el rosario el 15 de agosto de 1233, día de la Asunción de la Santísima Virgen, ella se desapareció, recomendándoles que se alejaran del mundo y le dedicaran sus vidas a través de la oración y del servicio a los más desamparados. Entonces, liquidaron todos sus asuntos. Dejaron lo suficiente para la supervivencia de sus familias, el resto lo repartieron entre los pobres y sin más equipaje que el amor a la Virgen, se fueron a vivir en una ramada con oratorio que construyeron en el monte Escenario y empezaron a llamarse Siervos de María. Al cabo de algunos años, en vista de que muchos querían seguirlos, y como los fundadores dudaban entre aceptarlos o no, una noche, en oración, pusieron el asunto en manos de la Virgen. Y mientras continuaban orando, observaron por la ventana que en medio de su pequeña huerta, abatida por una feroz helada, resplandecía rozagante y llena de racimos una viña que horas antes estaba congelada. El milagro les hizo comprender que debían recoger frutos. Entonces, abrieron sus puertas a los postulantes y de nuevo la Virgen se les apareció y les entregó sus hábitos negros y las reglas de San Agustín. Lo demás fue coser y cantar, porque en poco tiempo la orden echó raíces en toda Europa. Los santos fundadores, ya ordenados sacerdotes, excepto Alejo, que quiso permanecer como humilde hermano lego, y fue el último de los santos fundadores en morir el 17 de febrero de 1310, los otros se fueron sucediendo en la regencia de los siervos de María, a cual más humilde, santo, penitente, sabio y lleno de dones. Y así como en la vida estuvieron tan unidos en la amistad y la fraternidad y los ideales, entonces después de muertos, todos fueron depositados en la misma tumba. Por eso, al proclamar los santos en 1888 y declarar al 17 de febrero como día de su festividad, el Papa León XIII, al referirse a este como el único caso en la historia de la Iglesia de canonización colectiva en una sola causa, aseguró que la santidad también puede ser colectiva si logramos que la oración tenga el mismo compás en todos los corazones. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto. Hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad.
Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ñandeyara es Inaguria Yepa, que aquí se le presenta a este personaje, al etíope, a Oguapujina o Joina, está volviendo, fue a Jerusalén, peregrinación, pero te habla de que es eunuco, es decir, es estéril. Oye, Castracue, upea, entonces indica tuila, oye, reproducí. Interesante, ¿verdad? La idea del autor sagrado, cómo te presenta al personaje, cuál es la característica de este personaje. Este personaje es un eunuco. Bueno, pero otra cosa ellos es acá, de manala de la agua, pues hay una ley carruaje. Entonces la comunidad, ese quiere decir que, bueno, la esterilidad, el no hacer nada en el sentido espiritual, no producir frutos, porque se está refiriendo a Ángel ahí también leyendo al profeta Isaías. Hoy ya acá llegan de que aquí tienen en sus manos nada más y nada menos que la Biblia. O Huerecojo leegina nada más y nada menos que Isaías. Isaías es uno de los grandes profetas, pero ande en el de carruaje, número uno, ande al mismo tiempo que tiene eunuco alleva, ande ere guapu bebejina, ¿verdad? De yapóramo yepelan de peregrinación. Ah, mira un poco. Esto es fuerte, queridos amigos. Alguna vez se coñande nañanguajepe iñapetume, ñanguajena pe iñapetume, balas iseina, pe caracube. Upea ñande ñantendrá upea ñande yey cuano con angayajeshada. Y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Se está volviendo, va en peregrinación, está sentado leyendo al profeta Isaías, que tiene tantas cosas lindas, ¿verdad? El profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? ¿Comprende lo que estás leyendo? Le dice, ¿verdad? Entonces, al oír que leía al profeta Isaías, primera cosa. Entonces Felipe, el acercarse, con algo ver, oye, buruajina, da él la oñe moireía, sino que ñande yey cuana, va ere. Felipe la ojo, oye, que veñan de yara, oye, la, oye, no, yo soy el espíritu, se llama.
Ñañemonguetamaguri, que es la fuerza del Espíritu Santo, el que dirige la historia de la iglesia. La fuerza del Espíritu es Dios, entonces el que mueve los corazones de las personas. Aupeala ñande ñanduno lleva, peña ñandurireco angayaku eñandeja, peña de yara ñe lleva. La fuerza del Espíritu que le está moviendo a Felipe, y entonces Felipe le hace caso a la fuerza de la conciencia donde Dios trabaja. Acércate y camina junto a su carro. Acércate y camina junto a su carro. La ñandeco amba eñas enduno, ella lleva peña de apunto, peña de leco, peña de yaras y no ñandejina, dale. En boyaque terejogue de la run de la s, en boyaque en duque, acércate primero. Porque él estaba oyendo que el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Y desde ahí entiende, discierne, comprende, sabe que tiene que hacer algo, tiene que ofrecer algo, porque ojenduina peñan de yara ñebe otro lleva, oñepia amba y tengo jinaloy kwa mi hanguamba, epa la ñan de yara hice y chupé a través del profeta Isaías. Haupebe a ojendu lleva, upebe a peña punto un epeje coebe, oñandu peñan de yara omo cananju a isvedal, eñemboyague te dejogue. Hay por andu que yo. Y entonces viene la pregunta, y esta es una pregunta muy importante. ¿Comprendes lo que estás leyendo? Es una pregunta que podemos considerar nosotros, ya es hacia siempre dentro de los estudios bíblicos, la pregunta retórica. ¿Va a ser la pregunta retórica? Sí, ambos asan de la pregunta, opea, yekwa monalandere ñamindu umiana ese ayepa rekwa mi baiko kwalo por andu ashe, haupebe aikwa iré, va evala y haupebe, ¿verdad? Entonces ahí yo entiendo, ¿verdad? Yo sé. ¿Entiende lo que estás leyendo? Entonces yo voy a responder, ¿entiendo o no entiendo? ¿Sé o no sé? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces tengo que hacer todo un discernimiento, tengo que hacer todo un camino. Pero upea cojina pe ñande apikutu ia lleva o poco ia ñandere hina, o pecha cope ñande yara o uno a ñandere no hina, o poco ñandere no hina bebé. Ñande apikutu hina bebé, repuanguaisha repaljanguaisha, y para que puedas dar una respuesta. Bueno, queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Nuestro curso bíblico, como siempre, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, y sobre todo con este libro de los Hechos de los Apóstoles, hermoso. Todo lo que nos dice como teología principalmente, y nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a crecer como comunidad. Les dejo la bendición del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.